Hoy es 17 de octubre, ¿eh? Y hoy hace 80 años, es un número redondo, lo que fue el 17 de octubre de 1945, que dio origen al peronismo, en un momento un gobierno militar. Perón era secretario de Trabajo, estaba ganando mucha popularidad y en base a eso lo meten preso. Cuando lo meten preso se genera toda una movilización a Plaza de Mayo, donde aparece por primera vez un actor político, como actor político la clase obrera, trabajadora, y es el mito de alguna manera fundacional del peronismo, ¿no? Con la idea de que Evita iba y buscaba a los trabajadores, pero todas esas columnas de trabajadores que venían sobre todo de la zona sur, por eso se dice mucho que Ensenada es el kilómetro cero del peronismo, llegando hasta Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, ¿no? Y después de ahí Perón, es curioso, ¿no? Por eso pensaba hoy, son justo 80 años, y después de ahí Perón va a las elecciones en 1946, no todavía como partido justicialista ni como peronismo, eso ocurre después, pero a pelear las elecciones contra la Unión Democrática, que era una unión de radicales, socialistas y conservadores, que en su momento tiene el apoyo de quien era el embajador de los Estados Unidos en aquel tiempo en la Argentina, Braden. Que cuando se dan las elecciones en el 46, no me acordaba bien, pero me puse a leer hace un rato, en el 46, cuando va por primera vez Perón a elecciones, después es reelecto, después viene el golpe del 55, va a gobernar casi 10 años, pero en ese momento Perón hace una campaña que es Braden o Perón, planteando son ellos que quieren tener injerencia dentro de la Argentina o nosotros que podemos elegir nuestro propio destino. En aquel momento el Braden o Perón, a Perón le funcionó, pero además había hecho una base muy importante a partir de las leyes laborales que había pasado, y termina Perón ganando las elecciones en el 46. Pero y es el nacimiento de la fuerza de representación de la clase obrera y popular mayoritaria en la Argentina desde entonces. Pero la cuestión es que en el 46, el hecho de que un embajador, ¿no? Un presidente, diera un apoyo abierto a una fuerza política en un contexto electoral era algo bastante escandaloso, pues se supone que los países no se meten en la política interna de los terceros países. Piensen que 80 años más tarde tenemos al Tesoro de los Estados Unidos interviniendo directamente en un contexto preelectoral de una manera absolutamente inédita, que es que ayer por tercera vez consecutiva el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ordenó ofertar dólares. Estaba subiendo el tipo de cambio y en un momento, cuando aparecen, no lo anuncian, no terminan de decir por cuánto son estas intervenciones, pero aparecen para ofertar, para evitar que la cotización llegue al techo de la banda, pase los 1.500 pesos por dólar, y de esa manera obliga al Banco Central a intervenir vendiendo las pocas reservas que le quedan. La cuestión es que ayer llegó a 1.430 pesos, subió un poco, pero sobre todo se mantiene la volatilidad, la incertidumbre, bajaron los bonos y demás. Lo cual demuestra que ni siquiera la aparición del Tesoro norteamericano es suficiente como para calmar a los mercados en este contexto preelectoral. Y sobre todo, y aunque el gobierno insiste con que esto tiene que ver con la incertidumbre electoral del 26 de octubre, ayer estaban Caputo y el titular del Banco Central, Bausili, que se quedaron todavía en Estados Unidos, les dieron un premio al ministro de Economía del año y el titular del Banco Central del año, en una reunión con JP Morgan, ¿no? Que es estos fondos de inversión, bancos de inversión, en los cuales trabajó gran parte de este equipo económico. Y cuando el anfitrión, cuando termina la reunión, cuenta hoy en El Cronista, le pregunta a Diego Pereira, que es un gerente ahí de JP Morgan, le pregunta a Bausili, le dice, bueno, ¿y cuándo vamos hacia la flotación? Así en plural. Le dice, no, estamos muy cómodos con las bandas, le contesta Bausili, ¿no? Como que la expectativa sigue siendo que los 1.500 pesos están cortos y que tarde o temprano el gobierno va a tener que soltar ese techo, por lo menos. Puede ir a bandas, pero con bandas más altas. Eso genera mucho ruido. Ayer se conoció el índice mayorista, que es la razón por la cual el gobierno además no quiere soltar el tipo de cambio, al menos no por ahora. Y ahí hay un empuje fuerte, lo que tiene que ver con el peso de los importados, porque el dólar igual se estuvo deslizando, subió en el índice mayorista un 9% los importados, y eso hizo que saltara el índice mayorista al 3,7%. Y el gobierno, bueno, insistió ayer Milei con que va a llegar a inflación cero y demás. Se suponía que era algo que tenía que estar ocurriendo ahora mismo en las proyecciones del propio Milei.
Para cerrarlo, el 17 de octubre iba a haber 2 actos. Uno de Kicillof en la Quinta de San Vicente, que era la quinta que compartían en su momento Perón y Evita, a donde fueron trasladados los restos de Perón. Y después va a estar también un acto que van a San José 1111, que es, como le gusta a Cristina Fernández de Kirchner, llamar su lugar donde cumple en su domicilio la prisión domiciliaria, organizado por la Cámpora. Después que hubo una última suerte de encuentro entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que la fue a ver allí a San José 1111, se especulaba con que quizás Kicillof, después de su propio acto en San Vicente, ayer hizo su propio acto en la CGT, iría en todo caso también a participar de la movilización que va bajo el lema de liberamos a Perón, liberemos ahora a Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, volviendo justamente a Milei lo que plantea en estos tiempos, en una agenda que le viene también muy impuesta por la agenda del Fondo Monetario y de Estados Unidos. Sabemos que un asesor medio a sueldo del gobierno argentino, pues está contratado como lobista por Escaturice, que es un ex espía que tiene una agencia de lobby en Estados Unidos. La cuestión es que es Bennett, uno es Bessent y otro es Bennett. Bennett le planteó en una reunión que tuvo con un grupo con diputados que son opositores, pero sin ser kirchneristas, a Santiago Caputo la necesidad de que, bueno, que pase lo que pase con las elecciones, le vaya un poco mejor, un poco peor, cosa que se va a medir cuánto más cerca esté del 30 o del 40% de votos la Libertad Avanza, no va a cambiar, y esto Milei lo viene admitiendo radicalmente, la composición del Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados. Lo que quieren es el número mágico que bloquee la posibilidad de que el Congreso insista ante los vetos de Milei. Necesitan 80 y pico, un tercio de la Cámara de Diputados. Y disipar de esa manera también la posibilidad de que eventualmente haya un juicio político que también necesitaría una mayoría especial. Con lo cual, si tiene un tercio de diputados, bloquea determinadas cuestiones, pero no le alcanza para impulsar otras, para lo cual necesita mayoría simple, por lo menos. Y en ese es el contexto en el cual el gobierno norteamericano, paradójicamente, le viene diciendo, y lo sabemos por esta reunión que tuvo Bennett con Pichetto, entre otros diputados, diciéndole, che, vas a tener que sentarte a conversar en algún momento con esta oposición que además le dio, por ejemplo, los superpoderes a lo largo de este tiempo. No ha mostrado ser especialmente opositora en términos de, y además ahora últimamente también, digamos, buscó obviarle una serie de derrotas que pudo haber tenido más todavía en la Cámara de Diputados al oficialismo. Y ahí aparece Santiago Caputo como la figura detrás de esto, diciendo, che, tenemos que hacer esto. De hecho, ayer saca Mauricio Macri un tuit diciendo, voy a decir esto antes de las elecciones. Macri, que estuvo reunido con Milei, diciendo, alcanzaron parcialmente, le dice, el primer objetivo, que es lograr la estabilidad económica. Ahora tenemos que avanzar en un crecimiento duradero y demás. Para eso hace falta generar consensos un poco más amplios. Eso le dice Macri. Y le contesta Santiago Caputo, en lo que es su cuenta más oficial, y le dice, estamos de acuerdo, Santiago Caputo, que aparece con un rol ahora, tanto en abriendo, digamos, esta especie de back channel, de canal, de segundo canal con el gobierno de los Estados Unidos, a través de Escaturice, la empresa de lobby, pero sobre todo el rol de Bennett y de la reunión con los diputados, en un rol muy predominante que pone muy incómodo a Guillermo Francos, el jefe de gabinete. De hecho, ayer cuando Milei va al programa de Trebuch, le dice Trebuch, va a haber cambios de gabinete. Le dice, bueno, algunos tenemos que tener, al margen de que vamos a ir porque Patricia Bullrich se va al Senado, porque Petri va a ir a la Cámara de Diputados, con lo cual, porque Adorni va a ir a la legislatura porteña. Hay una serie de cambios que son obligados. Pero le dice Trebuch, ¿podría ir Santiago Caputo, jefe de gabinete? Y Milei, en lugar de decir, no, de ninguna manera, estoy fenómeno con Guillermo Campos, que hasta hace poquito había dicho que era parte ahora era un cuadrado, ya no era un triángulo de hierro. La cuestión es que en lugar de decirle de ninguna manera, dice, bueno, no anticipemos las cosas. Con lo cual, lo deja Guillermo Francos en una situación bastante incómoda, porque Francos viene con una interna bastante explícita con Santiago Caputo. Él, que es muy moderado y muy cuidado en sus formas, dijo el otro día, le dicen, bueno, ¿a usted no le parece que Caputo debería dejar de ser un asesor más? Porque dado el poder que tiene,
Franco dice, yo si por ejemplo me mandan a no cumplir la ley de discapacidad, bueno, quedo a tiro de que me interpelen y eventualmente me haga una moción de censura en la Cámara de Diputados. Santiago Caputo es monotributista, asesor, no responde por ninguna de las decisiones que toma, alguien que tiene muchísimo poder. Y explícitamente le preguntan a Franco y Franco dice, sí, yo creo que eso sería deseable, que asuma un cargo. Claro, no debe querer que asuma su propio cargo, pero ahí hay una interna por ver quién logró cosas en Estados Unidos y quién fracasó en darle una forma a la reunión que terminó en este mar de confusión. Ahí aparece muy apuntado Gerardo Huerten, el canciller, recontra criticado por la Fuerza del Cielo. A la vez, si el interlocutor con el Congreso es Santiago Caputo, ¿qué rol tienen los Menem, que quedaron golpeados después de la historia de las coimas, y por lo tanto Karina Milei? La verdad es que el gobierno dice que va a empezar una nueva etapa que por las exigencias, las nuevas circunstancias, le exigen tener mejor diálogo con el Congreso, tener consensos. Pero por un lado, no dialoga con los gobernadores. Ayer Patricia Bullrich, mientras que dicen, bueno, vamos a tener un diálogo, pues son importantes por la representación que tienen en el Congreso, y Patricia Bullrich dice, no, lo que pasa es que los gobernadores cada 10 minutos llaman para pedir plata. Yarlora y los demás salieron indignados a decirle que al contrario, que lo que se está pasando es que no le giran la plata que les pertenece, con lo cual con los gobernadores no pareciera haber mucho diálogo. Y para que haya un diálogo con el Congreso, por lo menos van a tener que ordenar primero la interna propia respecto a quién va a ser el interlocutor que lleve adelante eso. Hay mucha en cuanto a baja un poco la espuma de la tensión cambiaria, de la cuestión financiera, aparecen estas internas de gobierno que todavía siguen sin resolverse. ¿Qué va a hacer Milei? Ya dijo que viene una nueva etapa, que va a tener algunos cambios en el gabinete. ¿Cómo los va a ejecutar? Y sobre todo, si este gobierno va a ser capaz de llevar adelante lo que le exige ahora el gobierno norteamericano, que no solo se mete a vender dólares, sino a decirle qué tipo de negociación tiene que llevar adelante con el Congreso, es que tenga un nivel de consenso que, por ejemplo, el propio Macri lo puso en un tuit, arranca por aceptar que el proyecto del presupuesto se debata en el Congreso y no por el hecho de que tener que ceder alguna cuestión, que no, porque la idea de, no, porque lo que ustedes quieren es meterme un agujero fiscal, entonces saco y gobierno por decreto. Bueno, no, va a tener que aceptar una conversación donde va a tener que aceptar que otros quieran hacer modificaciones a la ley de presupuesto, buscando no el déficit fiscal como le gusta plantear a Milei, sino la discusión de respecto de cuáles son las prioridades hacia adelante. Y le están diciendo los gobernadores otra cosa que en el discurso de Milei no está nunca presente, que es el crecimiento. Vos querés generar empleo, el gobierno habla de una reforma laboral, de la industria del juicio, de la informalidad y demás, pero la gran generadora de empleo es el crecimiento económico. Y lo que estamos viendo desde que Milei llegó a la presidencia, lo que ocurrió es que se perdieron 205.000 puestos de trabajo registrados.